Existen muchos tipos de archivo, millones prácticamente de tipos de archivos. ¿Por qué son tantos? Bueno, pues es que depende de la información. Un archivo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es un conjunto de información bajo un mismo nombre, bajo una misma etiqueta. La etiqueta generalmente nos ayuda a saber de qué tipo de archivo estamos hablando. Por ejemplo, si vamos a la computadora y vemos aquí en el escritorio, este archivo que tenemos sobre el escritorio nos permite ver que se trata de un archivo de hoja de cálculo. ¿Cómo sabemos eso? Por la extensión. La extensión es como el apellido del archivo, la familia a la que pertenece. Este archivo que tiene extensión .xlsx corresponde a los archivos de hoja de cálculo. De tal forma que si yo le diera doble clic a este archivo, lo que hace el sistema operativo es invocar a partir de la extensión del apellido del archivo al programa correspondiente para poder ingresar a la información del archivo. En este caso lo que hizo fue llamar a un programa de hoja de cálculo, el que estamos utilizando es Microsoft Excel, y no solamente invoca el programa para poder interpretar y recuperar los datos que contiene el archivo, sino que también me lo muestra ya en la pantalla y puedo acceder a la información que está contenida en él. Pero por supuesto no es el único tipo de archivo que existe. Existen, como decía al principio, millones de archivos. Si vamos a nuestro dispositivo de almacenamiento, en este caso el disco duro, siempre tendremos alguna herramienta para acceder precisamente al contenido del disco duro, lo que se denomina generalmente un administrador de archivos o file manager en inglés. Precisamente su nombre nos dice todo. Es un programa que incluye el sistema operativo para que podamos ver dónde está ubicada nuestra información y qué tipo de archivo se trata. Por ejemplo, en el caso de este sistema operativo, ya hace diversas clasificaciones. En la parte izquierda ya me está diciendo que me puede mostrar los que sean videos, lo que sea de música, los que sean imágenes y los que estén en otras carpetas. Generalmente la carpeta o la ubicación principal de datos del usuario, que también se le conoce como la carpeta Home o la carpeta de casa, que es la que tiene cada usuario dentro de la computadora. En esto, por ejemplo, si me regreso a la de imágenes, vemos aquí otro archivo que tiene la extensión .jpg. Los archivos con extensión o apellido JPG son archivos, un cierto tipo de archivos de imágenes. Prácticamente hoy en día todas las fotografías que se toman con un dispositivo digital, como puede ser una cámara o bien un teléfono inteligente o una tableta o la misma computadora, casi todos, son muy raros los casos en que no es así, son archivos de esas fotografías con extensión .jpg. De tal forma que si yo le doy un doble clic a ese archivo, el sistema operativo ya sabe con qué programa, con qué software puede abrir el archivo y mostrármelo. Ya sea que lo quiera yo editar, recortar, alterar, modificar, como sea. De alguna forma lo que es una computadora, procesar el archivo para hacer alguna transformación en él, ya sea agregar la información o quitar la información, etcétera. Entonces, depende mucho el tipo de archivo, lo que va relacionado es el programa o conjunto de programas con el cual se puede trabajar. Por ejemplo, hay archivos .doc o docx. Esos son archivos de documentos. Generalmente son abiertos por un procesador de palabras. Sin embargo, no solamente el procesador de palabras puede abrir los archivos doc. Existen otros programas, por ejemplo, los lectores de documentos portátiles digitales, como son los archivos .pdf, que pueden transformar un archivo .doc en un archivo .pdf. Esa es otra familia, los PDFs. El formato portátil de documentos, que es lo que significa PDF, es un tipo de archivo que es leído en una gran cantidad de plataformas de dispositivos móviles, como el caso de los JPEG para las imágenes, y que puede ser visible, puede ser consultado, pero generalmente no puede ser modificado, sino solamente es para revisión, para lectura. Existen otros archivos como los PPT. Los PPT son presentaciones, por ejemplo, para una pantalla, para dar una clase, para dar algún tipo de introducción a algún tema, alguna sesión o conferencia. Normalmente esos archivos son .ppt. Tanto los archivos XLS, hojas de cálculo, como doc, documentos, como PPT, pueden ser transformados en archivos PDF. Y los archivos PDF también pueden ser transformados en JPEG
o sea, en imágenes. Pero existen muchos más. Por ejemplo, en el caso de los archivos de aplicaciones o programas, el software en sí. En el caso de las computadoras Mac, generalmente son archivos con extensión .app. Esto es aplicaciones. Lo mismo sucede en los dispositivos móviles que son de esa marca, en los iPhone y en las tabletas, en las iPads. Sus aplicaciones son archivos .app, de application. Y tenemos, en el caso de los equipos PC, basados en sistema operativo Windows, archivos con extensión .exe o .com, que significa execute, o executable, ejecutable, o command, comandos. Esto es, programas también. Esos archivos difícilmente se pueden editar o modificar, dado que si intentas modificarlos, vas a dejar inutilizada la aplicación o el programa al cual servían. Entonces, pero hay muchos más. Hay librerías, hay archivos de configuración, hay archivos, por ejemplo, de posicionamiento global, de mapas, archivos de audio como son los .mp3 o mp4, archivos de video .mp4, etc. Nada mejor que utilizar un buscador si es que algún tipo de extensión de archivo no la identificas para que, por medio de un motor de búsqueda, puedas identificar cuál es el programa que te sirve para abrir ese tipo de archivo.